Te propongo que analicemos la derivada de la función valor absoluto de x. En particular, qué es lo que le pasa a la función valor absoluto de x en el origen de coordenadas. Así que vamos a trabajar con eso. La función valor absoluto de x se define como x si x es mayor o igual a 0 y el opuesto de x si x es menor que 0. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la derivada de f, pero en x igual a 0. Si vamos a calcular la derivada de la función f en x igual a 0, vamos a aplicar el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido h. O sea, vamos a calcular la derivada en un valor determinado de abscisa, que en este caso es x igual a 0. Muy bien. Entonces, escribimos el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 dividido h. Esto se puede simplificar como límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h dividido h. Y veamos qué le pasa a este límite. Por supuesto que si utilizamos la definición del valor absoluto, diríamos que el valor absoluto de h es igual a h si h es mayor o igual a 0 y vale el opuesto de h si h es menor que 0. Bajo estas circunstancias diríamos entonces que este límite que está acá hay que hacerlo por izquierda y hay que hacerlo por derecha como corresponde a cualquier límite. Así que vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de el valor absoluto de h dividido h. Pero el límite cuando h tiende a 0 por izquierda se va a expresar como menos h dividido h. Si yo tiendo a 0 por izquierda, estoy por valores negativos de h. Quiere decir que estoy utilizando menos h en lugar del valor absoluto de h. Y este límite, cuando h tiende a 0 izquierda, de menos 1 es menos 1. Simplemente simplificando h. Vamos a hacer ahora el límite lateral, pero por la derecha. Vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de h dividido h. Y eso es límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h dividido h. Y esto da, como se puede ver, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1, que es 1. Es evidente que los límites laterales son distintos y si los límites laterales son distintos, entonces no existe la derivada de f de x igual al valor absoluto de x
en x igual a 0. En este punto la derivada no existe. Cada uno de estos límites laterales es llamado derivada lateral. O sea que esto que hemos hecho aquí es la derivada lateral izquierda y esto que hemos hecho acá es la derivada lateral derecha. Para que haya derivada en un punto, las derivadas laterales deberían ser iguales. Entonces podemos decir que la derivada en 0 por la izquierda es distinto de la derivada en 0 por la derecha. Se llaman derivadas laterales. Quiere decir que el valor absoluto no tiene derivada en x igual a 0. Entonces decimos que la función f de x igual al valor absoluto de x tendrá como función derivada, fíjense que en la definición nosotros teníamos x si x es mayor o igual a 0 y el opuesto de x si x es menor que 0. Nosotros ya sabemos por un trabajo anterior que la derivada de x o la derivada de una función de la forma k por x es k. Entonces la derivada de x va a ser 1, siempre y cuando x no valga 0, o sea, para x mayores que 0. Entonces la derivada de x será igual a 1 si x es mayor que 0. Será igual a menos 1, que sería la derivada de esto que está aquí, si x es menor que 0. Y no existe si x es igual a 0. O sea que esta función tiene derivada para valores positivos y vale 1. Tiene derivada para valores negativos y vale menos 1. Pero no tiene derivada en x igual a 0. Algunos dicen que la derivada del valor absoluto se puede expresar, de hecho es cierto, como el valor absoluto de x dividido x. Pero hay que tener cuidado porque en 0 esta función no está definida. Sin embargo, para valores positivos y para valores negativos, esta función perfectamente expresa esto que obtuvimos aquí. Por último, quería mostrarles en este gráfico la función valor absoluto, que es esta de color rojo, y la función derivada del valor absoluto, que aquí el programa justamente pone como valor absoluto de x sobre x. En el origen de coordenadas no hay derivada. Hay una discontinuidad de la función derivada y una característica de las funciones que no tienen derivada es justamente esto que está acá, que es un pico o un cambio abrupto dependiente de la recta tangente. Así que acá estamos viendo cómo la función tiene derivada para valores mayores que 0 y vale 1, tiene derivada para valores negativos y vale menos 1, pero en 0 no tiene derivada. Y a eso hay que prestarle siempre mucha atención.